Esos métodos era para construir la tabla de los valores de verdad, ¿no? Había el primer método, que era el método acumulativo, y el segundo método era el método paso a paso, ¿ya? Y clasificábamos a las fórmulas proposicionales en tautología, cuando sus valores de verdad eran todos verdaderos, en falsedad, cuando sus valores de verdad son todos falsos, y en contingencia o indeterminación, cuando todos los valores de verdad ni son verdaderos ni son falsos, ¿no? ¿Ok? Entonces, y dimos la primera parte del práctico, que no tiene fecha de presentación, pero ustedes deben ir realizándolo. De esa manera, cualquier duda que ustedes tengan, podían preguntar. ¿Ok? Ese es el resumen de todo lo aprendido hasta ahora. Terminando luego la clase, si existe alguna pregunta del práctico, creo que había un compañero que quería alguna explicación sobre el práctico, lo vamos a colocar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar las relaciones entre fórmulas proposicionales. Hemos dicho que las operaciones son dos, las operaciones unarias, la negación, y las operaciones binarias, ¿ya? Terminamos ese tema y vamos a hablar ahora de las relaciones entre fórmulas proposicionales. Las relaciones entre fórmulas proposicionales son dos. La primera, que es la que vamos a estudiar hoy día, es la relación de equivalencia lógica. Cuando estudiemos la relación de equivalencia lógica, vamos a estudiar las leyes de la lógica proposicional que están escritas en forma de equivalencia lógica. ¿Y para qué nosotros tenemos que estudiar estas leyes? Para aprender a simplificar fórmulas proposicionales. La segunda relación que existe entre fórmulas proposicionales es la relación de implicación lógica. Las reglas de inferencia, las 16 reglas de inferencia, están escritas en forma de implicación lógica. ¿Para qué aprendemos nosotros estas reglas? Para aprender a inferir, ¿sí? Y cuando nosotros estamos aprendiendo a inferir, presentamos algunos métodos que nos pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, las relaciones entre fórmulas proposicionales son dos: equivalencia lógica y la relación de implicación lógica. Entonces vamos a mirar qué nos dice la relación de equivalencia lógica. ¿Ok? Y decimos lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí tenemos la primera relación de equivalencia lógica. Y vamos a decir, dos fórmulas proposicionales, podemos llamar a esa fórmula F1 y F2, que están definidas sobre las variables atómicas, sobre las proposiciones atómicas P, Q, R, S. Esos tres puntitos me están indicando que pueden existir otras variables. Son lógicamente equivalentes si y solo si, para valores cualesquiera reproducen idénticos valores de verdad, ¿ya? Entonces vamos a decir que F1 y F2 son dos fórmulas lógicamente equivalentes. Y si estas fórmulas son lógicamente equivalentes, nosotros tenemos que poner la notación. Entonces, esta notación, mire, con doble flechita, ¿ya? Que se parece a esta notación de acá, no deben ser confundidas. Cuando ustedes vean esta notación de acá, una sola línea, estamos hablando de la operación de la bicondicional. Y cuando vemos esta notación de acá, estamos hablando de la relación entre fórmulas proposicionales y se refiere a la relación de equivalencia lógica. ¿Sí? Entonces vamos a decir, esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, si y solo si, para valores cualesquiera reproducen idénticos valores de verdad, ¿ya?
Y bueno, vamos a mirar acá un pequeño ejemplo para verificar que dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Bueno, acá nosotros tenemos una pequeña formulita, ¿sí? Y tenemos otra formulita. Y vamos a verificar si estas fórmulas son lógicamente equivalentes. Voy a sacar todavía el signo, ¿ya? Entonces, tenemos una fórmula F1 y tenemos una fórmula F2. Esta va a ser mi fórmula F1, ¿sí? Y esta va a ser mi fórmula F2. Recordemos el concepto de fórmulas proposicionales. Una fórmula proposicional es la combinación de variables proposicionales con conectivos lógicos escritos en una correcta combinación. Una fórmula proposicional es la combinación de variables con conectivos lógicos. Entonces, acá estamos mirando dos fórmulas que están definidas sobre las variables proposicionales P y Q. Y lo que vamos a hacer es construir su tabla de los valores de verdad, ¿ya? Entonces voy a construir su tabla de los valores de verdad. Y para ello voy a utilizar uno de los métodos aprendidos, ¿ya? El método que voy a utilizar es el método acumulativo. Bueno, entonces, para utilizar el método acumulativo, yo voy a construir una tablita, ¿no? Entonces, esta tabla tiene filas y tiene columnas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir las filas, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la fila? Ya ustedes lo conocen, 2 elevado a n, ¿no? Donde n son las proposiciones simples atómicas que constituyen a la fórmula. Entonces, si yo miro acá, ambas fórmulas están definidas sobre dos proposiciones simples, ¿no? Entonces, n va a ser igual a 2, ¿sí? Y vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar 2 a la 2, y esto va a ser igual a 4, ¿no? En ambos métodos hacemos lo mismo, ¿sí? Mediante esta ecuación yo estoy definiendo la cantidad de filas, ¿no? 4 filas, ¿ya? Bueno, y voy a confeccionar mis 4 filas. Primera fila, segunda, tercera y cuarta. ¿Qué me dice el método acumulativo? El método acumulativo lo que me dice, haga una columna por cada proposición simple. Entonces vemos acá que mis proposiciones simples son P y Q. Entonces hago una columna para P y hago una columna para Q. Y hago mis 4 filas, ¿ya? Hasta ahí lo tengo identificado a mis proposiciones simples. Ahora lo que voy a hacer es colocar sus posibles valores de verdad, ¿no? Ya sabemos que cada proposición ocupa una posición, ¿no? 2 a la 0, 1, empezamos a rellenar con un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. 2 a la 1, 2, 2 verdaderos y 2 falsos, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice? Como voy a construir la tabla de los valores de verdad de dos fórmulas, ¿ya? Me dice, observe en la primera fórmula si existe una proposición compuesta donde usted mire la operación unaria de la negación. Entonces aquí nosotros vemos que existe no P. Acá es la misma, no P. Entonces voy a hacer una columna por las proposiciones compuestas, ¿no? Que se obtienen insertando la negación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la negación de P. Y aquí tenemos falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Estoy negando los valores de P. Listo. Y luego voy a empezar a descomponer, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer esta formulita que yo tengo acá. Esta tablita va a constituir mi fórmula número 1, ¿ya? Entonces voy a observar
mi fórmula y veo que el conectivo lógico dominante es la I, ¿no? Entonces, operación binaria necesita de dos partes para poder procesarse. La primera parte y la segunda parte. Una vez que la máquina identifica cada una de las partes, se va, ¿no?, a verificar. Entonces, la primera parte es una proposición compuesta, ¿no? La negación de una proposición, de una operación binaria, ¿ya? Es una proposición compuesta. Y ya sabemos desde adentro de los paréntesis hacia afuera. Viene, identifica y acá analiza lo que está dentro de los paréntesis y ve que hay una operación de conjunción, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero lo que está dentro de los paréntesis hacia afuera. Hago una columnita por P y Q, ¿ya? Luego observo y tengo la negación. Entonces voy a hacer otra columnita por no P y Q. Eso es la primera parte. Ya he construido todas las columnas que se refieren a desglosar la primera parte de esta operación binaria. Y nos vamos a analizar la segunda parte. En esta segunda parte tengo entre paréntesis Q o no P, ¿ya? Y no hay más paréntesis interno. Entonces lo que tengo que hacer pues es una columnita por Q y no P, ¿ya? Y ya mediante el método acumulativo pues tengo esta partecita de acá y esta partecita de acá, ¿sí? Y luego tengo que hacer la conjunción, ¿no? La conjunción de no P y Q y Q y o no P. Y esto va a constituir mi primera fórmula, ¿ya? Bueno, entonces vamos a trabajar. Entonces acá tengo a P y acá tengo a Q, ¿sí? Recordemos, en la operación de la conjunción será verdadero cuando ambos valores de verdad son verdaderos. Caso contrario es falso, ¿ya? Observo mi otra columnita de acá y tengo la negación de esta fórmula. Entonces esto va a ser falso, verdadero, verdadero y verdadero. Observo mi otra columna y tengo Q o no P, ¿ya? Entonces tengo esta columnita de acá y esta columnita de acá. Y voy a hacer la disyunción. Recordemos, en la suma lógica solamente va a ser verdadero, solamente va a ser falso cuando ambos valores de verdad sean falsos. Caso contrario es verdadero, ¿no? Yo digo verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero o verdadero, verdadero y falso o verdadero, verdadero. ¿Listo? Y ya tengo Q o no P. ¿Ok? Y luego me piden hacer la conjunción. Entonces voy a hacer la conjunción de esta formulita que tengo acá y esta columnita que tengo acá, ¿sí? Ya sabemos que en la conjunción solamente va a ser verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Entonces decimos falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso. ¿Listo? Y ya tengo los valores de verdad de mi primera fórmula. Analizo mi segunda fórmula. Y mi segunda fórmula es no P. Y si observo, y acá tengo una tablita, ¿no? Una columnita que se refiere a mi segunda formulita, ¿no? Y ya no tengo por qué ponerla, ¿ok? Entonces, acá ya tengo esa columna. Por Dios, se movió todo. Entonces, voy a tratar de hacer un espacio acá, si es que no me complico con toda mi tabla. Listo. Bueno, entonces aquí tengo mi fórmula F1 y acá tengo mi fórmula F2. Si yo puedo observar estos valores, ¿sí? Falso, falso, verdadero, verdadero, son los mismos valores de verdad que tengo acá, ¿sí?
Por lo que yo puedo decir que F1 y F2 son dos fórmulas lógicamente equivalentes. ¿Ya? Entonces digo, esta formulita de acá, esta fórmula de acá, es lógicamente equivalente a esta segunda fórmula. ¿Por qué? Porque arrojan idénticos valores de verdad. ¿Ya? Arrojan idénticos valores de verdad. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la primera relación entre fórmula proposicional. Bueno, vamos a colocar otros ejemplos más para volver luego a la teoría. ¿Sí? Y de esa manera podemos recordar bien rapidito cómo construir una tablita de los valores de verdad. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a recordar otra fórmula lógicamente equivalente. Entonces voy a decir que tengo una fórmula F1, ya que es la condicional material. Y entonces, acá tengo la condicional material, si P entonces Q, ¿sí? Si P entonces Q, y recuerdo otra formulita más, ¿ya? Y voy a tener como una segunda fórmula esta de acá, no P o Q, no P o Q. ¿Ok? Entonces tengo no P o Q. Y voy a verificar si estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Voy a borrar esto de acá. ¿Ya? Entonces, tengo una primera fórmula y tengo una segunda fórmula. Y voy a construir su tabla de los valores de verdad. Lo mismo, voy a utilizar el método acumulativo, ¿ya? Entonces, en el método acumulativo yo verifico, tengo solamente dos proposiciones simples, ¿no? Entonces lo voy a copiar acá, ¿sí? Y vamos a copiarlo, ¿ya? Ya más rapidito nuestro ejemplo. Ok, voy a sacar esto de acá, ¿sí? Y tengo mi primera fórmula que es F1, ¿sí? Pero antes lo voy a negar, ¿no? Acá tengo P. ¿Ya? Y acá tengo esta formulita de acá. P entonces Q. P entonces Q. Ok. Entonces, ¿por qué coloqué no P acá? Estoy utilizando el método acumulativo. Lo que yo observo en ambas fórmulas es si existe la negación de una proposición simple, ¿no? Entonces, posterior a colocar las columnas de las proposiciones simples, yo tengo que colocar las proposiciones compuestas negadas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la operación de la condicional material, ¿no? P es el antecedente, Q es el consecuente. ¿Qué me dice la tabla de los valores de verdad? Si el antecedente es verdadero, el consecuente verdadero, verdadero. Si el antecedente es verdadero, el consecuente falso, falso. Si el antecedente es falso, el consecuente verdadero, verdadero. Si el antecedente es falso, el consecuente falso, verdadero, ¿no? P es mi antecedente, Q es mi consecuente. Y de esta manera yo ya tengo mi tabla de mi primera fórmula, ¿no? Ok, vamos a ver mi segunda fórmula, ¿sí? Entonces voy a adicionar otra columnita más. Entonces voy a insertar una columna a la derecha y tengo mi fórmula F2, ya tengo no P y tengo Q. Entonces voy a colocar acá, ¿ya? Tengo la disyunción de esta formulita de acá con esta formulita de acá, ¿sí? Recordemos la suma lógica. Solamente va a ser falso cuando ambos valores de verdad sean falsos.
caso contrario es verdadero. Entonces decimos verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Y bueno, observemos qué es lo que pasa acá. Inge, perdón, disculpe que en la condicional P, entonces Q, cuando ambos son falsos, ¿no es verdadero? Tienes razón. Ahorita me iba a dar cuenta de ese error. Si mi antecedente es falso, mi consecuente falso, esto es verdadero, ¿no? Si no, no serían dos fórmulas lógicamente equivalentes, ¿ya? Entonces vamos a mirar qué pasa acá, ¿ya? Entonces miremos los valores de verdad de esta fórmula, ¿sí? Y me fijo en cada una de las columnas cuáles son las otras columnas que tienen el mismo valor de verdad. Y lo encuentro acá, ¿no? ¿Sí? En la fórmula F2, ¿ya? Entonces miren, P entonces Q tiene los mismos valores de verdad de no P o Q, no P o Q, ¿ya? Entonces, si tiene los mismos valores de verdad, yo voy a decir esta fórmula F1, ¿sí? Esta fórmula F1 es lógicamente equivalente a esta fórmula F2. ¿Por qué son lógicamente equivalentes? Porque arrojan idénticos valores de verdad, ¿ya? Cuando miremos ahorita las leyes de la lógica proposicional, estas son las leyes de la condicional material. Y así, miren, nosotros podríamos estar buscando otras fórmulas lógicamente equivalentes, ¿ya? Entonces, voy a mirar otras fórmulas lógicamente equivalentes en nuestro ejemplo número 3, ¿ya? Entonces, voy a tener acá una fórmula F1, si P entonces Q, y una fórmula F2, si no Q, entonces no P. Si no Q, entonces no P. ¿Okay? Voy a verificar si son lógicamente equivalentes. ¿Okay? Entonces voy a sacar acá mi flechita y voy a colocar el no P. Ya estoy copiándolo para no entrar al editor de ecuaciones y hacerlo lenta la presentación. ¿Ya? Si no Q, entonces no P. Listo. Ahora vamos a construir su tabla de los valores de verdad, ¿no? Entonces, acá yo miro que tengo otro no Q. Vamos a adicionar una columnita. Ya, aquí voy a insertar una columna a la derecha y voy a hacer no Q, ¿no? Ya tengo no P y ahora voy a hacer no Q. ¿Ah? No Q. Listo. ¿Qué más voy a necesitar? Entonces tengo si P, entonces Q, si tengo no Q, tengo no P, tengo una fórmula F1 y tengo una fórmula F2, ¿no? Voy a copiar esta formulita que tengo acá. Listo. Y esta fórmula que tengo acá. Esta es mi fórmula F2, ¿ya? Ok. Vamos a llevar esto acá y vamos a colocar. ¿Listo? Bueno, entonces neguemos a Q. Falso, verdadero, falso y verdadero. Estoy negando a Q, ¿no? Luego voy a hacer la condicional material, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora hago la condicional material, no Q es mi antecedente y no P es mi consecuente. Entonces vamos a decir verdadero, falso, verdadero y verdadero, ¿ya? Entonces, observemos lo que pasa acá. Esta fórmula F1 tiene los mismos valores de verdad de esta fórmula F2.
por lo que yo puedo decir que ambas fórmulas son lógicamente equivalentes, ¿ya? Si P, entonces Q era lógicamente equivalente a no P o Q, pero también es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Entonces nosotros podemos encontrar varias equivalencias, ¿ya? Vuelvo a repetir, dos fórmulas son lógicamente equivalentes si y solo si arrojan idénticos valores de verdad. La notación de equivalencia lógica. Ok. Bueno, y ahí nosotros podemos identificar. Bueno, existe un teorema que me dice lo siguiente: si yo tengo dos fórmulas lógicamente equivalentes, la bicondicional entre ambas fórmulas es una tautología. ¿Ya? Entonces vamos a mirar si es verdad ese teorema. Acá yo tengo F1, acá yo tengo F1, acá yo tengo F2. Entonces vamos a mirar si se cumple el teorema. Ya voy a insertar una columna a la derecha y me dice que esta fórmula F1, ¿sí?, es lógicamente equivalente a esta fórmula F2. Y si son lógicamente equivalentes, la bicondicional, la operación de la bicondicional entre ambas fórmulas es una verdad lógica. Y entonces vamos a mirar si se cumple ese teorema. ¿Ok? Entonces, acá tengo F1, acá tengo F2. ¿Listo? Recordemos la tabla de la bicondicional. La tabla de la bicondicional me dice será verdadero cuando ambos valores de verdad sean idénticos. Entonces, falso sí, solo si falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? Entonces, si esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, la bicondicional es una tautología, ¿ya? Entonces, se cumple lo que dice el teorema. Bueno, expliquemos lo mismo acá, ¿ya? Entonces, vamos a insertar una columna a la derecha. Hemos dicho que esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá. Entonces, si son fórmulas lógicamente equivalentes, el teorema me dice que la bicondicional entre ambas fórmulas será una verdad, una tautología, ¿ya? Entonces, escribo si P, entonces Q, y no P o Q. Y voy a realizar la operación de la bicondicional. Entonces, en la operación de la bicondicional, ambos valores de verdad son iguales, es verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero y verdadero. Por lo que esto es una tautología, ¿no? Cuando clasificábamos a la fórmula se clasifican en tautología cuando todos sus valores de verdad son verdaderos, en falsedad cuando todos sus valores de verdad son falsos, y en contingencia o indeterminación cuando no todos son verdaderos ni todos son falsos. ¿Ya? Entonces, acá hemos estudiado la primera relación. Ok, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Bueno, vamos a mirar las leyes de la lógica proposicional. ¿Sí? Todas estas leyes están escritas en forma de equivalencia lógica, ¿ya? Y son varias. Las leyes de la lógica proposicional o leyes de álgebra de proposiciones o solamente leyes de lógica son proposiciones que verifican ciertas propiedades conocidas como leyes de álgebra de proposiciones. Y estas propiedades son las siguientes.
Entonces, la primera ley que nosotros vamos a mirar es la idempotencia. Idempotencia significa que si yo realizo una actividad o si yo realizo una operación, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ya? Miremos acá y decimos P y P es lógicamente equivalente a P. Cuando yo miro P o miro Q o miro R, no significa que en las operaciones voy a mirar esas proposiciones. Significa que P es el nombre de una proposición que puede ser simple o compuesta, y Q lo mismo o R lo mismo. Solamente que están escritas en esta forma. Entonces, si yo tengo una fórmula y hago la conjunción consigo misma, eso me da como resultado la misma fórmula. Y estas leyes son fáciles de explicar con la construcción de la tabla de los valores de verdad. Entonces aquí yo voy a tener P, aquí yo voy a tener P y aquí yo voy a tener la conjunción, ¿ya? Entonces miremos la conjunción, ¿ya? Y decimos lo siguiente, ¿no? Una proposición es verdadera o falsa, una proposición es verdadera o falsa. Yo voy a hacer la conjunción y digo verdadero y verdadero, verdadero, ¿ya? Falso y falso, falso. ¿Ok? Entonces, si yo miro este resultado de la conjunción, ¿sí? Son los mismos valores de verdad de P. Por lo que, si yo hago la conjunción de una fórmula consigo mismo, siempre me va a dar P. ¿Ah? Bueno, vamos a copiar acá para que ustedes puedan entender qué es P y qué es Q. Ya voy a abrir mi anterior clase y me voy a copiar una tablita, ¿ya? Entonces me voy a copiar acá. Ok, y vamos a tratar de explicar para que podamos entender, ¿ya? Entonces, acá yo voy a tener lo siguiente, miren, yo tengo lo siguiente, ¿ya? Entonces tengo la conjunción de esta formulita de acá con esta formulita de acá, ¿ya? La misma, ¿listo? Y esta es una, voy a hacer la tablita de los valores de verdad. Entonces, si yo observo, miren esta fórmula de acá, ¿ya? Esta fórmula de acá es la misma de esta fórmula de acá, ¿ya? Por lo que yo voy a construir su tabla de los valores de verdad. Ok, entonces esta de acá no me sirve, la vamos a eliminar, voy a eliminar esta columna, ¿sí? Y quedo con no P y Q, ¿listo? Y voy a eliminar esta columnita de acá. Entonces vamos a eliminar también esta columnita de acá, ¿listo? Y voy a hacer la conjunción, ¿ok? Entonces vamos a hacer la conjunción de toda esta fórmula de acá. Listo. Y vamos a tratar de explicar, ¿ya? Ok, vamos a eliminar esta columnita de acá. Ok, entonces tengo, miren, si quieren vamos a adicionar para que podamos entender, ¿ya? Esto de acá lo voy a poner acá. Y acá voy a hacer otra columnita por no P y Q. Y esto de acá lo voy a colocar acá. Ok. Listo, entonces estos valores de verdad son los mismos, ¿no? Acá. Entonces miremos nuestra formulita
tengo P, tengo Q, tengo la conjunción, ¿sí? Y tengo la negación de la conjunción. ¿Listo? He vuelto a copiar la misma fórmula para poder explicar. Y aquí ahora tengo la conjunción, ¿sí? De esta formulita consigo mismo. Entonces voy a decir falso y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Analizo cómo son estos valores que tengo acá. ¿Ya? Uy. Más fácil me sale volver a insertar. Entonces, analicemos estos valores de verdad que tengo acá. ¿Ya? Eso sería como 1 por 1 igual 1, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces, analizamos estos valores que tengo acá. Miren, falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? Y son los mismos valores de verdad que yo tengo acá. ¿Ya? Por lo que si yo tengo una fórmula y la conjunciono consigo mismo, ¿sí? Eso es lógicamente equivalente a la misma fórmula, ¿ya? Eso es lógicamente equivalente, lo voy a copiar acá, a la misma fórmula, ¿sí? No P y Q, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero explicar con este ejercicio? Con este ejercicio lo que quiero explicarles a ustedes, cuando ustedes vean la ley, ¿ya? Y vean P y Q, P y P, significa que P es una fórmula, en nuestro caso esto sería P y esto sería P, ¿ya? Y eso es lógicamente equivalente a P. De tal manera que yo voy a poder observar y mi fórmula tiene que tener esta forma. Entonces lo que yo identifico, cuántas fórmulas tengo y cuál es la forma en la que están escritas, ¿sí? Y eso es fácil de mostrar con las tablas, ¿no? Bueno, otra de las leyes que están dentro de las leyes de la lógica proposicional es la conmutatividad. La conmutatividad se refiere a intercambiar, ¿no? Entonces yo voy a intercambiar el orden de mi fórmula. En este caso yo tengo P, en este caso yo tengo Q, ¿ya? P es una fórmula que puede ser una proposición simple o compuesta y Q es otra fórmula que puede ser simple o compuesta. Entonces, si yo conmuto los valores de verdad, ¿sí? Si yo conmuto las variables o la formulita, el resultado es el mismo. Esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula. ¿Por qué? Porque arrojan idénticos valores de verdad. Dentro de la conmutatividad nosotros tenemos la I, la O, la OO, la sí, solo sí, ni P ni Q y no P o no Q. Recuerden esta notación, ¿no? Ni P ni Q y no P o no Q. No aparece la condicional material, entonces la operación de la condicional material no es conmutativa, ¿no? Bueno, y eso podíamos hacer nosotros las tablas, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Veamos las operaciones de la asociatividad. Entonces, ¿cuándo se dan estas operaciones de la asociatividad? Cuando el conectivo lógico es el mismo. En este caso yo tengo tres fórmulas. Acá tengo a P, acá tengo a Q, acá tengo R. P representa una fórmula, Q representa otra fórmula, R representa otra fórmula. De tal manera que si yo asocio a la izquierda o asocio a la derecha, el resultado no varía, ¿ya? La operación se da con la conjunción, con la disyunción inclusiva, con la disyunción exclusiva, se puede asociar
con la bicondicional, pero asimismo tampoco no ingresa la condicional material. Ya todas las demás operaciones sí son asociativas. Bueno, miremos otra de las fórmulas que tenemos acá, ¿sí? La distributividad. Voy a distribuir. Entonces voy a distribuir, en este caso P es una fórmula, Q es otra fórmula, R es otra fórmula, ¿sí? Estas leyes yo las puedo aplicar de la izquierda hacia la derecha o puedo hacer de la derecha hacia la izquierda. Entonces, si hago de vuelta, voy a decir la ley de la distribución hacia atrás, ¿ya? Y de esa manera yo puedo reconstruir mi formulita. ¿Ok? Entonces, miren, en esta ley de la distributividad yo tengo P, I, Q, O, R. Entonces, vamos a distribuir la I respecto a la O. Y yo digo P y Q es mi primera formulita, O, P, I, R. P y R. Y puedo hacer hacia atrás, ¿ya? Puedo hacer la operación hacia atrás. Vamos a ver, acá yo tenía un ejemplo que hice esta mañana con otro grupito, donde estoy aplicando la propiedad de la distribución, ¿ya? Bueno, entonces voy a copiarla, yo solamente para que ustedes puedan entender. ¿Listo? Entonces vamos a decir, miren, esta fórmula, esto es un ejemplo, ¿ya? Ejemplo, yo tengo esta fórmula de acá, no P o no Q o Q o no P, ¿ya? Entonces, ya sabemos que yo puedo conmutar, ¿no? En la anterior ley ya miré que yo puedo conmutar. Entonces voy a aplicar esta ley conmutativa, ¿sí? ¿Dónde voy a aplicar la ley de conmutativa? Sobre esta formulita que tengo acá. Entonces lo voy a conmutar. ¿Para qué? Para poder explicar un poquito mejor este pequeño ejemplo, ¿ya? Entonces voy a aplicar la ley conmutativa, significa que no P viene acá, el O viene acá y el Q viene acá, ¿ya? ¿Por qué he hecho esta ley conmutativa? Porque quiero aplicar la ley distributiva hacia atrás, ¿ya? Entonces, si observo, miren, esta operación de acá, el resultado, esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, ¿ya? Pero yo puedo seguir teniendo otras fórmulas más pequeñitas. Entonces, si yo me fijo en esto que tengo acá, miren, acá tengo una fórmula, para mí, ahorita esa fórmula es no P, ¿no? Acá tengo no P, acá tengo no P. Miren, esa fórmula se repite. Dentro de la subfórmula existe un mismo conectivo lógico, ¿ya? Existe un mismo conectivo lógico. Yo voy a copiar porque estoy explicando esta de acá. Entonces, existe un mismo conectivo lógico. ¿Ok? Lo mismo, ¿ya? Mi conectivo es el O, ¿no? El O. Existe una formulita, acá tengo esa formulita que se llama no Q, y acá tengo otra fórmula que se llama Q, y acá tengo otra fórmula que se llama Q. Entonces, si yo me fijo en todo esto que tengo acá, ¿ya? Tengo tres fórmulas, tengo no P, tengo no Q y tengo Q, y están escritas en esta forma, ¿no? Tienen idéntica forma, ¿ya? De tal manera que si yo realizo la ley de distribución hacia atrás,
la ley de distribución hacia atrás, yo puedo decir lo siguiente, ¿ya? Ahora observo cómo es la ley distributiva hacia atrás, es decir, voy a ir de la derecha hacia la izquierda. Miren, el que se repite va afuera, entonces el que se repite para mí es este no P, ¿ya? Ese no P va a ir afuera, ¿sí? El conectivo lógico dominante es el conectivo lógico que está acá, ¿ok? Copiamos acá y asocio mis otras dos formulitas con este conectivo lógico que los separa. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Coloco mi primera fórmula, que es no Q, y voy a asociar con esta otra formulita que tengo acá, ¿no? Muchos colores, muy carnavalero nuestro ejemplo, pero creo que es la única forma que yo tengo para explicar. Y entonces tengo no Q y Q. ¿Listo? Bueno, y por delante yo puedo hacer el uso de corchetes si quieren para mirarlo mejor, o lo puedo dejar ahí. ¿Ya? Entonces, he hecho la ley de distribución hacia atrás, ¿no? He venido de acá hacia atrás y he obtenido esta formulita de acá. De tal manera que esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula y es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes observen ahorita? Lo que quiero que observen que cuando nosotros aplicamos las leyes de la lógica proposicional, ¿ya? Nosotros observamos primero cuántas fórmulas tenemos. P, Q, R, 3 fórmulas que están escritas si están escritas en esta forma, yo puedo aplicar esta ley. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, cuando ustedes vean P, Q, R, significa que P, Q, R o S o otras más son fórmulas que están escritas en esa forma. Y entonces dentro de la ley distributiva yo puedo hacer la conjunción, también puedo hacer de la condicional respecto a la conjunción, la condicional respecto a la disyunción, la condicional respecto a la bicondicional. Y para mí es fácil demostrar estas tablitas de acá. Ya miren, la condicional es distributiva respecto a la bicondicional. Significa que si P, entonces Q, sí, solo sí, si P, entonces R, ¿no? Entonces tengo esta formulita F1, ¿sí? Tengo esta formulita F2. Si yo construyo su tabla de los valores de verdad, ¿sí? Tienen idénticos valores de verdad, ¿ya? Por lo que yo puedo reemplazar esta fórmula por esta fórmula de acá o esta fórmula por esta fórmula de acá. No cambia en nada el resultado, porque el resultado son idénticos. Bueno, y aquí también podía explicar sobre el teorema, ¿no? El teorema me dice que si yo tengo dos fórmulas lógicamente equivalentes, la bicondicional entre ellas es una verdad lógica, es una tautología. ¿Qué otras leyes más tenemos? Tenemos las leyes de la condicional material. Miren, esta es una ley que yo he explicado hace un momentito. Esta es otra ley que también ya se construyó su tablita, ¿no? Y otras más, ¿ya? Tenemos las leyes de la bicondicional, ¿sí? Acá dentro de las leyes de la bicondicional, miren, podemos explicar una de ellas. Ya la bicondicional es lógicamente equivalente a la conjunción de la directa con su recíproca, ¿sí? Tenemos las leyes de la negación de las operaciones binarias. Estas son dos leyes que se utilizan con bastante frecuencia y se llaman la negación de las operaciones binarias y se llaman las leyes de Morgan. Me dice la negación de la conjunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente a la disyunción de la negación.
Y por el otro lado me dice la negación de la disyunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente a la negación de sus conjunciones. Y bueno, yo podría hacer también su tabla de los valores de verdad y miren, arrojan idénticos valores de verdad. Es decir, yo puedo reemplazar esta formulita por esta formulita de acá. ¿Por qué? Son lógicamente equivalentes porque arrojan idénticos valores de verdad. Bueno, ¿qué otras leyes tenemos? Tenemos la ley de identidad. ¿Ya? La ley de identidad la vamos a utilizar cuando ustedes vean un verdadero o un falso. ¿Ya? Significa que si yo a una fórmula le conjunciono una verdad, eso es igual a esa fórmula. Si yo a una fórmula le conjunciono falsedad, eso es igual a falso. ¿Sí? Y acá nosotros ya podíamos estar asociando con los conocimientos que tenemos de la tabla de los valores de verdad. Y aquí podemos demostrar, digamos, que son correctas. ¿Ah? También tenemos la ley de la complementación. Dice P o no P. Aquí yo pienso en el concepto de la proposición. Acá tengo una fórmula y acá tengo su negación. Y yo digo, una proposición puede ser verdadera o falsa. Esa es una verdad lógica. Una proposición no puede ser verdadera y falsa. Esa es una falsedad. Lo contrario de verdadero es falso y lo contrario de falso es verdadero. Y la negación de una fórmula es igual a esa fórmula, ¿ya? Estas se llaman las leyes de complementación. Y miren, nosotros podríamos explicarla acá en este pequeño ejercicio que estábamos realizando. Ya, si yo me pongo a analizar acá, miren, P, no P o no Q y Q. ¿Ya? Entonces, acá veo una fórmula y su negación, y sin conmutarlo, ¿ya? Porque ya yo sé, digamos que puedo hacer la conmutación, yo puedo decir que puedo aplicar la ley de complementación, y acá pienso, una proposición no puede ser verdadera y falsa, ¿no? Esa es una falsedad. Entonces, aplicando esa ley de la complementación, esto sería igual a no P o F, ¿no? P o F. ¿Ya? Cuando sale verdad o falsedad, entonces miremos, existe una ley que se llama la ley de identidad, ¿no? La ley de identidad. ¿Qué me decía la ley de identidad? No P o F es igual a no P. ¿Ya? Esto es igual a no P. A ver, recordemos acá. Por lo que toda esta fórmula de acá, ya hemos visto por la tabla de los valores de verdad, que es lógicamente equivalente a esta fórmula. ¿Qué significa eso? Que yo puedo utilizar esta fórmula que tiene más variables y más conectivos, o puedo utilizar esta formulita de acá, o puedo utilizar esta fórmula, o simplemente puedo utilizar esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, una forma de poder simplificar fórmulas proposicionales es, para encontrar equivalencias lógicas, es a través de la construcción de la tabla de los valores de verdad. Pero si yo tengo fórmulas que tienen más de 4 o 5 proposiciones simples y proposiciones compuestas, imagínense el tiempo que yo voy a tardar haciendo la tabla de los valores de verdad, porque es uno de los métodos, ¿ya? Y el otro método más sencillo, pues, es aprendiéndose la mayor cantidad de leyes de la lógica o del álgebra de proposiciones, y de esa manera nosotros poder simplificar, ¿ya? Bueno, otra de las leyes es la ley de absorción. Acá nosotros tenemos PI, P o Q, y eso es lógicamente equivalente a P. P o P y Q, y eso es lógicamente equivalente a P. ¿Ya? Entonces,
esta guía de la ley de la lógica proposicional, si ustedes siguen leyendo en su plataforma, ya cuando encuentren la lección de equivalencia lógica, ahí dice guía de la lógica proposicional, ustedes la pueden bajar y la pueden imprimir. ¿Ya? Yo necesito que la tengan impresa para el día viernes. El día viernes vamos a seguir haciendo operaciones. A cada ejercicio que vamos a hacer, vamos a ir copiando la formulita a su lado. De esa forma vamos a ir ya memorizando. ¿Ya? Entonces, para los que conocen por primera vez el tema, tienen bastante tarea, ¿no? Uno, aprenderse la tabla de los valores de verdad de todas las operaciones. Y dos, aprenderse las leyes de la lógica proposicional. Teniendo en cuenta que para los exámenes ustedes no pueden entrar con formulario, ¿ya? Entonces tienen que aprenderse la gran mayoría de leyes. Y vamos a ver que en la resolución de ejercicio hay leyes que se repiten, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ley de la complementación, de la identidad, ¿ya? Y hay otras leyes que no se utilizan muy a menudo, ¿ok? Bueno, preguntas hasta acá. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué es lo que teníamos que tener impreso para el día viernes? Esta ley, esta guía, en plataforma, ya si usted entra a plataforma, va a ver que existe una guía, dice guía de las leyes de la lógica proposicional. ¿Ya? Bájenla, la tienen en su teléfono, pero mejor si la tienen impresa. Esta de acá, esto que les estoy mostrando. Lógicamente que no es con las tablas, ¿ya? Entonces, esto lo tienen que tener para que podamos hacer ejercicio y ustedes puedan mirar cuál es la ley que estamos utilizando. Ok, ingeniero. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra consulta más? ¿Se entendió el tema? Se entendió, ingeniero. Mucha información, ¿no? La mayoría de las leyes se la tienen que aprender, ¿ya? Bueno, había un compañero que me habló sobre la construcción de las tablas de los valores de verdad. Yo creo que ya está explicado esa pregunta, ¿no? Cuando hemos ido construyendo esto. No sé si está en aula ahorita. Bueno. Vayan por favor realizando la primera parte del práctico. Todavía no hay fecha de presentación, pero vayan realizándolo por si tienen alguna duda. El día viernes me preguntan, ¿ya? Y bueno, tengan esta guía a mano impresa o si la tienen en un librito y de esa forma va a ser nuestra ayuda a memoria para realizar los ejercicios. ¿Ok? Bueno, gracias por asistir en este horario, ¿ya? Y nos encontramos el día viernes ya de forma presencial. Y miércoles. Bueno, el día miércoles, ¿no? Tienen razón. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Chao, se pueden. Hasta luego.